Palabra viva. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos muy buenos días. A los que están aquí en la casa, también a los que nos siguen, los que están viendo y los que verán lo que vamos a hablar ahora. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y este tiempo en el que vamos a reflexionar un poquito la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a pedir primero que abran sus Biblias porque vamos a ir de una vez a la palabra. Y vamos a ver, vamos a otear, a ver. ¿Saben lo que estoy haciendo, verdad? Yo estoy viendo quienes no tienen su Biblia, ¿eh? Es bueno llevar siempre nuestra Biblia porque esa es nuestra espada, es la palabra del Señor. Sin ella no somos nada, en verdad. Y la palabra es la que nos da vida, amén. Así que les voy a pedir que abra su Biblia, sea física, sea en dispositivo electrónico, que vamos a buscar un par de textos y vamos a empezar con el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Creo que más o menos saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a continuar nuestros estudios y vamos a hablar de algunas otras cosas en ese continuar del estudio de los últimos tiempos. Si recuerdan un poco, hemos ido haciendo, si vale el término, entregas mensuales o cada cierto tiempo, en un conjunto de prédicas que el Señor nos ha instruido, el Señor ha puesto en nuestros corazones dar al pueblo, porque necesitamos instrucción. Y entonces esa instrucción tenemos que darla a través de la palabra, como decía. Entonces Apocalipsis, si me ayudan arriba, en el capítulo 3, los versículos 7 al 13. Y si lo tienen por ahí me dicen amén, para que empecemos. Amén, gloria al Señor. Entonces la palabra se lee en el nombre de Jesús y dice, Apocalipsis 3, del 7 al 13, dice: escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchar la palabra, para aplicarla también, oh Señor, y para que ella sea, así como dice la misma palabra, lumbrera, luz a nuestros caminos, oh Señor. Seas tú hablando, Señor, esta mañana y no yo. Y seas tú mismo ministrando tu iglesia y no yo, Señor, porque solamente soy una herramienta en tus manos, oh Dios. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, como les decía, vamos a continuar con el estudio de la palabra, vamos a seguir esa secuencia de estudios. Estábamos analizando las iglesias, hemos visto varias iglesias, hemos visto en el intermedio algunas cosas que tienen que ver con las iglesias, y ahora vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, como pudimos leer al principio. Amén. Y entonces, vamos a ver en este tipo estudio prédica, como quieran verlo, algunos elementos que tienen que ver con esta iglesia. En principio, muchos estudiosos, mucha gente asume que la iglesia de Filadelfia es la representación de la iglesia actual,
Por eso inclusive tiene como título, y ese va a ser el título de la prédica, Filadelfia, la iglesia en avivamiento. En muchas Biblias viene así el encabezado, dice Filadelfia, o mensaje a la Filadelfia, la iglesia en avivamiento. Pero entonces tenemos que ver si efectivamente nos identificamos con esta iglesia. Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de las diferentes iglesias? Hablábamos de Éfeso, hablábamos de Esmirna, de Tiatira, etcétera, etcétera, y decíamos con cuál nos podemos identificar. Inclusive en los estudios de escatología decíamos con cuál nos podemos identificar. Y debiera ser que nosotros debemos identificarnos como iglesia con esta iglesia de Filadelfia. Pero entonces vamos a ver si efectivamente nos vamos a identificar, nos identificamos con esta iglesia. Porque así como hemos leído, a esta iglesia, a diferencia de otras iglesias, salvo la de Esmirna, Dios no le reclama nada. A todas emite un voto de condenación. A todas les reclama algo, que has dejado tu primer amor, que has permitido que los nicolaitas entren, que has dejado que Jezabel, esa mañosa, haga sus cosas en la iglesia, etcétera, etcétera. Han permitido algunas cosas, pero solamente a dos iglesias no les reclama, y esta es una de ellas. Y por eso precisamente quisiéramos nosotros ser como esta iglesia, o debiéramos ser como esta iglesia. Amén. Entonces tenemos que ver si en verdad, y para eso es la prédica de hoy, que podamos analizar algunos puntos por los cuales definir si somos o nos estamos acercando a ser esta iglesia de Filadelfia, nosotros, la iglesia actual, para ver si recibimos eso mismo que está diciendo Dios. Que no nos llame atención, que no nos llame la cuenta y que nos dé, como veremos más adelante, un par de promesas que son realmente valiosas. Amén. Entonces tenemos que ahí destapar el oído, estar atentos, no se me duerma, no se aburra, no se distraiga, porque vamos a entonces hablar de estas cosas. Amén. Amén. Y vamos a ir pensando algunas cosas. Tal vez lo primero que es como un desafío para todos nosotros. ¿Qué tal si la trompeta sonara en este momento? Si en este preciso momento, turú, turú, sonara la trompeta, ¿nos iríamos con el Señor? Cada uno reflexione a sí mismo, a su interior, y vamos a ver esa pregunta. ¿Seremos o seríamos la iglesia levantada en este momento si sonaran las trompetas? ¿Estamos listos para irnos en este momento? Somos una iglesia en avivamiento, así como dice la palabra, de modo tal que Jesús venga por su iglesia. Somos esa esposa que hemos cantado al principio. ¿Se acuerdan la primera canción? A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, como habíamos cantado inclusive en la última prédica. Y entonces la pregunta es, ¿somos esa iglesia? ¿Somos Filadelfia? Y vamos a intentar responder esa pregunta. Como les digo, con algunos elementos que están en la misma palabra. Amén. Así que vamos al mensaje a esta iglesia. Como recordarán también, hay un esquema. No lo vamos a ir tal vez al pie de la letra porque quiero desarrollar dos cosas. Tomar como plataforma la iglesia de Filadelfia con lo que Dios le dice a la iglesia, pero también a partir de esa plataforma hablar de algunas cosas que Dios mismo nos tiene que confrontar hoy para asumir eso. Si en verdad estamos haciendo las cosas de modo tal que merezcamos que nos vayamos con Él. Porque es fácil decirlo. Podemos levantar las manos, gritar aleluya y tener una vida que no va de acuerdo a eso. Y entonces, cuando suene la trompeta, dice, ¿verdad? Cuando suene la trompeta van a haber sorpresas. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos cuando llegue ese momento. Pero entonces tenemos que estar preparados para eso. Amén. Entonces vamos a tratar de hacer esas dos cosas a la vez, pero analizando el texto de la palabra. Así que vamos otra vez al texto y vamos a ir hablando, versículo por versículo, analizando algunas cosas. ¿Se acuerdan? Como decíamos, vamos a ir desgranando la palabra. Y la vamos a ir desgranando para irla entendiendo poco a poco. Entonces vamos al primero, en el versículo 7, la presentación. Cristo se presenta a la iglesia y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se está presentando ante la iglesia con su carácter. Él es santo, el santo de todos los santos, la expresión de la santidad. Amén, Él es verdadero, porque dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, yo soy el verdadero, Él es la verdad, y se está presentando tal como es. Él se está presentando como el que tiene la llave de David. Y cuando decimos que tiene la llave de David, vamos a remontarnos un poco atrás para tratar de entender a qué se refiere con eso de la llave de David.
Y si buscamos rápidamente en el libro de Isaías, en el capítulo 22, el versículo 22, solamente un versículo, Isaías 22, 22, dice la palabra del Señor: y pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando dice que le está poniendo la llave de David, y en este caso la llave de la casa de David, está hablando de que Jesús hereda la dinastía de David. Porque precisamente por la promesa de Dios, por el pacto que hizo con David, si recuerdan, Dios mismo le dijo que uno de sus hijos reinará eternamente. Y es Jesús, que viene de esa descendencia, de esa línea de descendencia, que reinará eternamente. Y entonces por eso es que dice aquí que se deposita la llave de David sobre sus hombros. Y cuando dice sobre sus hombros, eso también tiene otra implicación. Y esa implicación la podemos encontrar yendo un poquito atrás en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6, solamente un versículo, donde hace referencia, vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Isaías 9, versículo 6. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Desde su nacimiento se está poniendo las características de Cristo. Fíjense todo lo que dice, en lo que el mismo pastor hablaba antes de presentarme. A Jesús se le da. Y fíjense los nombres que tiene: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el principado sobre sus hombros viene desde su nacimiento. Y hoy precisamente no es una prédica de Navidad, como pueden darse cuenta. Pero aquí también nos está mencionando que desde su nacimiento, desde el día en que Él se hizo hombre y vino a la tierra, que es lo que estamos recordando ahora, Él tiene esa responsabilidad de cargar sobre sus hombros la humanidad entera. Y lo hizo así. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Porque decir Navidad, y le repito, no es prédica de Navidad, pero simplemente comentarles, Navidad no son los regalos, como decía el pastor. No es la comilona, no es la fiesta. Navidad es recordar que Jesús se hizo hombre, que vino a esta tierra a vivir lo que nosotros vivimos, que vino a pagar con su sangre el precio de nuestra salvación, y por Él tenemos redención. Amén. Eso es Navidad. Y tenemos que verlo y vivirlo así. Que se coma, que no se coma, bueno, gloria a Dios, si podemos comer y mucho. O que tengamos regalos. Pero Navidad no es eso. Amén. Navidad es Jesús. Amén. Navidad es Jesús. Aleluya. Entonces en esta parte, como decía, Él se presenta, habla de la santidad, habla de que se le ha delegado la llave de David, es decir, la dinastía de David, conforme a la promesa de David, conforme a la promesa de Dios, de la cual Él mismo forma parte, y así, conforme a la promesa, conforme al pacto, en este caso en el pacto davídico, Él gobernará eternamente y para siempre. Amén. A eso se refiere en este punto y se presenta así. Y dice un poco más: al darle esa llave, Él es el único que tiene la potestad, como dice aquí, de cerrar puertas que nadie puede abrir y abrir puertas que nadie puede cerrar. Amén. Y vamos a hablar un poquito más adelante a qué también se refiere eso. Pero fíjense, podemos confiar en Él plenamente de que si Él es el único que puede cerrar puertas que nadie puede abrir, podemos confiar en que si nos cerró alguna puerta es por algo. Y no se necesita que se abra, porque precisamente es por algo. Y si Él nos abre puertas, confiar también en que nadie las cerrará, porque solo Él no las puede cerrar. Así que también conforme a eso, estar confiados en que Él tiene control de todo. Amén. Por eso dice que Él puede abrir puertas que nadie puede abrir y cerrar puertas que nadie podrá cerrar. Amén. Tengan muy en cuenta eso. Eso es parte de la promesa. Gloria al Señor. Y continúa en ese mensaje a la iglesia. Y en el versículo 8, si volvemos al libro de Apocalipsis, puede ser que se hayan quedado atrás en Isaías, volvemos a Apocalipsis, en el versículo 8 dice: yo conozco tus obras,
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. En este versículo está diciendo que hay una puerta abierta. Y Dios da esa posición a la iglesia, que le deja una puerta abierta para que salga al mundo, una puerta abierta para que vaya y predique la palabra, una puerta abierta para que vaya y busque al que está perdido. Esa es esa puerta abierta que Dios está dando a la iglesia. Y no es a cualquier persona a la que le va a abrir la puerta, sino como dice aquí la palabra, que Él le abre una puerta que nadie podrá cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, y podemos identificarnos allí, porque somos débiles, porque nos cansamos, porque podemos desfallecer muchas veces, pero aunque tiene poca fuerza esta iglesia, ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. O sea que aquí fíjense, hay dos requisitos para que Dios nos abra la puerta, que es que guardemos la palabra y no neguemos su nombre. Y cuando hagamos eso, Él mismo nos va a abrir las puertas para hacer lo que Él nos manda a hacer. Amén. Él mismo nos va a abrir esas puertas. Nos deja abierta la puerta a la evangelización. Y eso lo corrobora la misma palabra. No lo busquen, lo voy a comentar simplemente en 2 de Corintios 2:12. El mismo apóstol Pablo dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, él mismo dice que Dios le abrió las puertas para predicar en Troas y otros lugares. Pero ahí se le presentaron algunos problemas y tuvo que irse a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero Dios es el que le abrió las puertas. Él mismo lo dice. Y Dios es el que abre las puertas. Así que no se preocupen, que cuando el Señor ponga en su corazón que vayan a hacer algo, que cuando les mande a hacer algo, orar primero, y cuando Él los mande, iglesia, no te preocupes. Él te abrió una puerta y nadie la cerrará. El enemigo no te cerrará las puertas. Las circunstancias no te cerrarán las puertas. Aún tus propias circunstancias o tu motivación no será un obstáculo, porque Dios abrió una puerta que nadie la podrá cerrar, y así tú tendrás el espacio, el acceso, la posibilidad de llegar a quien tú hayas de ir, porque Dios te está mandando a hacerlo. Amén. Así que tengan en cuenta, tengan presente eso. Si Dios te manda, Dios te abre las puertas y nadie la va a cerrar si es Dios que te está mandando. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y continúa el mensaje y vamos al versículo 9. Dice el versículo 9: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Y si recordamos un poco, ¿se acuerdan que en las primeras prédicas hablamos de los judíos o de los judaizantes, de las doctrinas judaizantes que entra a la iglesia, que desde tiempos de Pablo ya los judaizantes estaban ocasionando algunos problemas por algunas cosas? Y aquí está diciéndoles que Él entrega a estos pseudos judíos, Él los llama falsos judíos porque dice que son judíos y no lo son, sino que mienten. Pero a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida, donde los judaizantes lo perseguían, y pasa muchas veces, que el que tiene ese espíritu judaizante persigue a la iglesia, persigue al que quiere hacer la obra del Señor. Lo puede escarnizar, como dicen. Lo puede dañar inclusive, físicamente, moralmente, espiritualmente. ¿Cuánta gente se ha desviado del evangelio por causa de una doctrina legalista? Equivocada tal vez, o tal vez no equivocada, pero muy exacerbada, no sé qué término utilizar, muy al extremo. Y eso puede ser un problema. Si recordamos un poco, decíamos, ¿cómo pudiéramos identificar a esos judaizantes dentro de la iglesia? Porque ciertamente, como les digo, al interior de la iglesia es que surge la persecución. Al interior de la iglesia es que pasa. Por eso es que dice que el único ejército que mata a sus líderes o a sus generales es la iglesia.
Porque cualquier error que se pueda cometer o cualquier cosa, de una vez se lo comen, como dicen aquí. ¿Amén? Entonces, identificábamos en ese entonces 4 elementos que caracterizaban a esos judaizantes, que eran principalmente que adoraban en el templo físico. La iglesia somos cada uno de nosotros. Dios está en cada uno de nosotros, no en un templo. Pero ese espíritu judaizante dice que el templo es el lugar donde se tiene que adorar. Hay un apego excesivo de la ley, porque la ley es la ley y nadie va a cumplir la ley, porque la misma palabra dice, no hay justo ni aún uno, solamente Jesús. O sea que por más que nos aferremos no vamos a poder cumplir la ley. Y peor todavía en ese tiempo, donde los judíos, donde esas sectas imponían una serie de preceptos, conforme a la ley, habían, dice, hasta 2000 y pico de preceptos que debían cumplir la gente para aferrarse a la ley. Y entonces nadie las podía cumplir. Nadie podría ser salvo, sino solamente a través de Jesús. Amén. Así que aferrarse demasiado a la ley no nos va a salvar. Lo único que nos salva es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y a través de eso escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Ellos también hablan de una distinción sacerdotal. Entonces hace una división entre el pueblo y el sacerdote. Aquí los sacerdotes y aquí el pueblo. Y de ahí viene inclusive la división de clases religiosas, si vale el término, en la religión tradicional. Ahí está la curia, ahí están los arzobispos, los obispos, etcétera, etcétera. Y aquí está el pueblo. Y separa al pueblo. Y no, porque según la misma palabra, nosotros mismos somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, eso quedó atrás. Y ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes de este nuevo pacto, dice la palabra en Hebreos. Amén. Entonces también tenemos que ver que esos judaizantes soslayan eso. Y peor aún, van a un cuarto elemento en el que ellos se hacen acreedores de la promesa. Porque ciertamente en un principio la promesa era para el pueblo de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Y por lo tanto somos también acreedores a la promesa. Y los judaizantes dicen que no, que solamente los judíos. Y eso también puede ser peligroso. Porque no nos vamos a aferrar, no vamos a agarrar lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, identificado este espíritu, tenemos que tener cuidado de eso. Y mire lo que dice, que él entrega a la sinagoga de Satanás, y así le llama, la sinagoga de Satanás, lo entrega porque dice que son falsos y mentirosos. ¿Quién o cuál sería el verdadero judío? Si vamos rápidamente a Romanos 2, si lo buscan rápidamente, Romanos capítulo 2, de los versículos 28 al 29, Romanos 2, 28 al 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Fíjense cómo nos está identificando aquí cuál es el verdadero judío entonces. Aquel que tiene circuncidado el corazón, no el cuerpo. Amén. Y ahí viene tal vez el error de pensar que por el apego a la ley, por estar en silicio constante, que no digo que esté mal, porque ciertamente tenemos que guardarnos. Pero ese apego celoso de la ley no nos va a llevar a ningún lado, sino reconocer que por gracia somos salvos. Y es un don inmerecido para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pero va más allá y dice, y se los comentaba brevemente, cuando la primera vez analizamos a los judaizantes, ellos perseguían y dañaban, escarnizaban a la iglesia. Aquí, en esta promesa que le está dando a la iglesia de Filadelfia, el mismo Señor va a traer a los judaizantes, dice, a sus pies, para que reconozcan que Él nos ha amado. Esto nos está diciendo, y escuchen esto bien, esto nos está diciendo que Dios mismo va a traer a esos que tal vez nos atacaban, que Dios nos ha encarnizado para que nosotros los restauremos como iglesia. Amén. Por eso es que le está diciendo que Él va a traer, los va a postrar a sus pies y reconozcan que Dios los ha amado. Eso es fuerte para nosotros, si no están entendiendo. Porque quiere decir que todo ese que nos atacaba y todo aquel que tal vez hablaba mal de nosotros va a reconocer que estaba mal y va a venir delante de nosotros. Dios lo va a postrar a nuestros pies, como dice la palabra. Pero no lo va a hacer para que nosotros lo pisoteemos.
Sino lo va a hacer para que nosotros lo restauremos. Amén. Así que ojo con ese llamado también, porque eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos dentro de este contexto. Amén. A la restauración de los judíos. Y si vimos un poco lo que se dijo hasta ahora, ¿se dan cuenta? No le está llamando la atención. No le está diciendo, porque fallaste así, arrepiéntete. No, simplemente le dice, has tenido poca fuerza, has guardado mi palabra, y luego vendrá una promesa mucho mejor, vamos a decir. Vamos al versículo 10, y fíjense lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. No sé si están conscientes de lo que estamos leyendo ahora, pero este versículo es de oro. Este versículo es verdaderamente importante para nosotros como iglesia. Porque fíjense lo que está diciendo. Aquí nos está corroborando que por cuanto la iglesia ha guardado su palabra, la iglesia se ha guardado, Dios mismo lo va a librar de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba que viene para el mundo entero? La tribulación. Ciertamente los días son malos, se están cumpliendo muchas cosas. Y como decíamos hace un momento, en cualquier momento pudiera sonar la trompeta. Pero hay una promesa. Y aquí está la promesa. Por eso digo que esto es un versículo de oro, porque aquí está diciendo que por cuanto ha guardado la paciencia, yo también te guardaré, dice el Señor, de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Este versículo corrobora, como otras veces, como otras partes en la Biblia, que la iglesia va a ser guardada de eso. ¿Cuándo va a ser guardada? Según esa cronología que estudiábamos. Cuando llegue el momento en que la iglesia sea levantada. Viene ese arrebatamiento, ese rapto que estamos esperando, la iglesia es levantada, y el momento en que la iglesia sea levantada, como dice también segunda de Tesalonicenses, se manifestará el inicuo, se va a mostrar tal como es, pero ya la iglesia no estará aquí, porque tenemos esa promesa con nosotros. Dice la misma palabra que va a haber un periodo de tribulación, el cual nunca ha habido sobre la tierra, inclusive que si no se acortara nadie sobreviviría, y verdaderamente va a ser fuerte. Pero gloria al Señor que nos libra de esas cosas. Amén. Y esta es la promesa que nosotros nos aferramos. Que es que por haber guardado su palabra, Él nos guardará en la hora de esta prueba. Amén. Eso es fuerte. Eso de verdad es bueno. Y eso hace que Dios merezca un aplauso en verdad. Así que dé un aplauso al Señor por eso, por su promesa. Porque es grande y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y si lo dijo, lo hará. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos analizando un poco más abajo el versículo 11. Y el versículo 11 dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. No está llamando la atención en realidad, no está, como les digo, reclamando algo, pero está dando una exhortación, un consejo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. O sea que es posible que alguien venga y tome nuestra corona. Por lo tanto, tenemos que retenerla firme, fuerte, ¿verdad? Amén. Y por eso es que entonces, como decía, tomando como plataforma lo que le está diciendo a la iglesia, vamos a hablar de algunas cosas que Dios mismo nos quiere hablar hoy, como iglesia, hoy, actual, a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos como una pregunta? ¿Somos Filadelfia? Decíamos al principio. ¿Estamos haciendo las cosas como iglesia de avivamiento por la cual podamos merecer todo lo que dice Dios? Entonces vamos a ver qué Dios nos está pidiendo para hacer eso. Tal vez estamos haciendo algunas de estas cosas. Tal vez algunas no la estamos haciendo. Y por eso Dios nos habla ahora para que nosotros mismos veamos y tengamos presente tres cosas que Él nos quiere decir. Amén. Él nos habla de un llamamiento, Él nos habla de un reclamo y nos habla de una exhortación. Amén. Un llamamiento, un reclamo y una exhortación. Amén.
Y cada uno de estos temas que vamos a hablar ahora en el llamamiento, el reclamo y exhortación, son motivo de una prédica entera, porque hay mucho material para eso. Pero lo vamos a resumir brevemente. Vamos al primero, un llamamiento. Y también seguramente saben de qué estamos hablando. Vamos a Mateo 28, en los versículos 18 al 20. Eso que nosotros conocemos como la gran comisión. Ese es nuestro llamamiento. Amén. Y fíjense lo que dice Jesús. Si lo tienen, me dicen amén. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Pero fíjense como en este primer enfoque nos hace un llamamiento. A eso nos ha llamado, para eso nos ha constituido. Ir al mundo, hacer discípulos, predicar el Evangelio, dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí también, porque muchas cosas están surgiendo en el mundo. Y seguramente lo han oído hablar, y si no lo han oído, lo van a oír, porque está por ahí andando una doctrina que habla del unicitarismo, que está negando la Trinidad, que está negando la efectividad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que solamente el bautismo es de Jesús y no de nadie más. Sin tomarse en cuenta que en el mismo bautismo, en la palabra se muestra al Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo en forma de paloma. No entiendo de dónde y cómo sacan esa doctrina. Y es una doctrina que está abrazando mucha gente, lamentablemente, ese unicitarismo, si así lo buscan lo van a encontrar, que está tergiversando la palabra. Hay que tener cuidado con eso. Pero vuelvo a lo que decía, Dios nos hace un llamamiento. Si queremos ser esa iglesia como de Filadelfia, para que Dios nos libre de la hora mala, para que Él nos guarde y haga que hasta los judaizantes vengan y se postren delante de nosotros, tenemos que cumplir este primer elemento, cumplir con nuestro llamamiento. Eso fue lo que Dios nos delegó a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, ese es nuestro llamamiento. Vamos a ser conscientes de eso y anotarlo o guardarlo, que es una de las tres cosas, como les digo, que Dios nos quiere decir esta mañana. Amén. Tenemos un llamamiento y tenemos que cumplir con nuestro llamamiento. Amén. Pero muchas veces puede ser que por diferentes circunstancias nos olvidamos de ese llamamiento o nos descuidamos de ese llamamiento. ¿No? Y si nos descuidamos o nos olvidamos de ese llamamiento, entonces viene lo segundo, que era un reclamo. Y ahora sí Dios nos reclama y van a ver cómo lo hace, o cómo lo hace. Vamos rápidamente a Ezequiel, el libro de Ezequiel en el capítulo 3, de los versículos 17 al 21. Ezequiel 3, 17 al 21. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Amén. Vamos a continuar ahora en este texto. Pero fíjense, en esta parte nos está hablando de nuestra responsabilidad hacia aquel que no conoce al Señor. A eso se refiere como el impío. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir delante del impío, pero no era simplemente porque sí. Si se dan cuenta, es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, no es un juego de lo que estamos hablando. Porque si el impío hace lo que hace y tú le hablas y sigue haciendo lo malo, ese impío va a morir en su mal camino. ¿Y qué va a pasar contigo?
¿Mm? Dice el Señor que su sangre demandaré de tu mano. Cuidado. No vaya a ser que mañana cuando nos paremos frente al tribunal de Cristo, porque es ahí que vamos, ¿verdad? O alguien va a ir al trono blanco. ¿Mm? Como creyentes, si recordamos un poco, vamos a ir, se supone, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque el juicio del trono blanco está reservado para aquellos que negaron al Señor. Ojalá nunca estemos por ese lugar. ¿Ah? Pero imagínense que nos paramos delante del tribunal de Cristo y nos dice, fulano y fulano se perdieron porque tú no les hablaste. Una gran responsabilidad. Por eso dice, su sangre demandaré de tu mano. Tengan muy en cuenta eso. Tengamos muy en cuenta eso. ¿Ah? Sin embargo, también dice, si tú le hablas al impío y él no te hace caso, pero tú le hablaste, entonces el impío morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Gloria al Señor, porque ahí sí, ya, me libré del asunto. Pero tengan en cuenta eso. Está hablando del impío en este caso. Pero también nos habla al interior de la iglesia de aquel que conociendo al Señor tal vez se ha apartado, o conociendo al Señor, o habiéndole conocido, está haciendo cosas que no debe. Y ahí viene la segunda parte de este texto que estábamos leyendo. A partir del versículo 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Fue amonestado, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. En esta segunda parte nos está exhortando a hablar de aquel hermanito, aquel que tal vez estaba con nosotros, aquel que se congregaba con nosotros, que se apartó, que se fue, y nosotros lo vemos por ahí. Pasó fulano, lo vi a fulano, vi a la fulana, estaba en un colmadón, o estaba haciendo esto o aquello, y no le decimos nada. Y llega ese día, y viene el juicio, y dice la palabra que su sangre será demandada de nosotros. ¿Eh? Dios es celoso también con esas cosas. Dios es celoso de sus hijos. Si recordamos un poco, nos vamos atrás al libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, el mismo Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, ¿qué le dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Ah? Imagínense cómo le responde. Pero fíjense cómo Dios le pregunta, sabiendo lo que había hecho. ¿Ah? Y ahí surge una figura de Dios que se conoce como Jehová Shama, pero que nos habla de que es el cuidador. Y nosotros somos responsables de cuidar a nuestro hermano. Ese también es parte de nuestro llamamiento. Y como podemos ver aquí, si nosotros no le decimos nada, si nosotros no hacemos nada, entonces su sangre será demandada de nuestras manos. Ahora bien, como dijimos al final, si nosotros le decimos al justo, aquel que se había ido, qué sé yo, vuelve a tus caminos, arrepiéntete, no está bien lo que estás haciendo, vamos para la casa del Señor, etcétera, etcétera, y el justo recapacita y vuelve, entonces habrá librado su alma él, y nosotros también habremos librado la nuestra. Amén. Entonces tengan muy en cuenta en este segundo punto ese reclamo que Dios nos está haciendo. Porque como decía, por alguna circunstancia, porque no tengo tiempo, porque tengo miedo, porque por esto y por aquello, tal vez no estoy haciendo esto que me ha mandado a hacer Dios. Y no es juego, porque Él me va a reclamar eso cuando llegue el momento. Amén. Por eso en este punto nos está haciendo un reclamo. Gloria al Señor. Nadie dice amén porque, bueno. Y nos hace también una exhortación en este tercer punto. Y vamos a ver cómo viene esa exhortación. Y esa exhortación que Él nos hace, es decir, nos está diciendo cuidado con esto, ¿ah? En esta exhortación, lo quiero enfocar como una comparación. Así como cuando estábamos viendo en el partido, ¿verdad? Argentina versus Francia en el final del Mundial y todo eso. Vamos a ver la iglesia que está en Juan 3:16
versus la iglesia que está en Juan 3:17. Ya más o menos saben de qué hablo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa aquí, en esta exhortación que Dios nos quiere dar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no lo conocemos de memoria casi todos, ¿verdad? Y si no lo conocemos de memoria, seguro que lo hemos escuchado muchas veces. Oidísimo, sabido por todos. Bien, qué chulería, como dicen por aquí también, ¿eh? Pero no estamos leyendo lo que continúa después. Vamos a ver entonces qué hay en Juan 3:17, el siguiente versículo. Y Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. En Juan 3:16 hablamos del evangelio del amor. Y en Juan 3:17 estamos hablando del evangelio de la condenación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a abrazar el evangelio del amor y vamos a abrazar el evangelio de la condenación? Porque lamentablemente lo que está pasando en muchos lugares es que han leído Juan 3:16, pero no han leído Juan 3:17. Y en muchas iglesias, y estamos hablando de la iglesia, porque estamos analizando la iglesia de Filadelfia, y estamos viendo si nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Y entonces nosotros estamos haciendo eso tal vez, en lugar de hablar del evangelio del amor, estamos hablando del evangelio de la condenación. Nos estamos poniendo esa camiseta de judaísta, esa chaqueta de judaizante, y estamos diciendo: no, ¿qué está pasando? Que porque se pinta, porque no se pinta, que porque tiene vestido o porque tiene pantalón, o porque tiene bigote o no tiene bigote o barba, qué sé yo. Perdónenme, pero son tonterías. Cristo no vino a morir por un pantalón, por un arete, por un peinado. ¿Amén? Y estamos viendo eso, por eso decía, estamos un versus la iglesia que predica el evangelio del amor versus la iglesia que predica el evangelio de la condenación. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y no solamente hablo a los que estamos aquí, porque ciertamente nos están viendo. Y yo no sé quién va a ver eso más adelante, porque también se va a guardar una grabación que va a ir por las redes seguramente. Y tenemos que tomar muy en cuenta que Dios nos está hablando ahora, que dice: cuidado, leíste la primera parte, el versículo 16, ahora también léete el versículo 17. Y leído el versículo 17, cuídate de condenar. Porque muy fácilmente condenamos. Es más fácil condenar que ayudar. Muy fácil. Vemos alguna conducta y de una vez: esa persona, aquello, fulano, fulana. Sin saber inclusive qué es lo que pudiera estar pasando con esa persona. Tenemos que sumar las dos cosas que siempre hemos dicho: misericordia y verdad. Amén. Porque verdad sin misericordia, y misericordia sin verdad, ¿verdad? Así que en este punto, fíjense cómo Dios nos está haciendo una exhortación, no nos está reclamando, está diciendo: cuidado. Se leyeron 3:16 de Juan, pues léanse también 3:17. Y conforme a eso, si el mismo Jesús, el único, justo y verdadero, como decíamos en la introducción, vino a este mundo para morir por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para condenar a otras personas? ¿Somos acaso mejores que ellos? Como decía el mismo Jesús, ¿vamos a tirar la primera piedra? Tengan muy en cuenta eso. Iglesia, ten en cuenta eso. Tú que me oyes por ahí en las redes también, ten en cuenta eso. Jesús no vino a morir por faldas o pantalones o aretes y demás cuestiones, vainas como dicen aquí. Jesús vino a rescatar al pecador, al perdido. Amén. Y nosotros tenemos que también hacer lo mismo, rescatar al perdido. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos entonces un llamamiento, tenemos un reclamo y tenemos una exhortación. Cuidado con eso, porque eso decía ese versículo: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Cuidado con eso.
Vamos al versículo 12, ya casi estamos terminando. Y el versículo 12, fíjense lo que dice: al que pasa todo eso, al que vence todo eso, en el versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Nos está dando un anticipo de lo que va a pasar más adelante. Al que venciere, lo haré columna, dice. O sea que no solamente, la promesa está aquí, que nosotros no solamente vamos a ser partícipes de estar en ese lugar, sino que nos va a constituir en columnas. Y ustedes saben lo que es una columna, ¿verdad? Un lugar donde se fundamenta una construcción. Y en esa columna va a escribir un nombre nuevo y el nombre de su ciudad. Y dice la palabra que Él nos va a dar un nombre nuevo y lo va a anotar en una piedrecita y nos lo va a entregar, y solamente Él y cada uno de nosotros vamos a saber nuestro nombre nuevo. Amén. Así que el que estaba triste ahora se va a llamar alegre, el que estaba apocado ahora se va a llamar victorioso, el que estaba pobre ahora va a ser rico, el que estaba apartado ahora va a estar hijo de Dios. Amén. Nos va a dar un nombre nuevo y vamos a ver y vamos a ser parte de esa Jerusalén celestial que descenderá del cielo, lo que dice en Apocalipsis 22. Amén. Entonces fíjense qué hermosa promesa. Pero tiene un requisito: al que venciere. O sea que hay que vencer. Amén. Dígale a tu lado ahí: hay que vencer, tenemos que vencer. Amén. Si vencemos, entonces vamos a hacer esa columna que Dios nos dice que nos va a hacer, y vamos a estar eternamente en su presencia. No solamente como gente que mira, como gente que participa, sino como actores principales de eso. Gloria al Señor. Y ahí estaremos bien eternamente en su presencia. Aleluya. Y termina este estudio, esta parte, con el versículo 13 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a ver así, otra vez. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No tapemos nuestros oídos, abramos los oídos para escuchar lo que Dios nos está diciendo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de salir. Todavía tenemos tiempo de ir y evangelizar. Todavía tenemos tiempo de ir y hablarle a las personas. A ti que me miras, todavía hay tiempo de que te acerques al Señor. Todavía queda un poco de tiempo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 22, 10 al 12. Un poquito más adelante, Apocalipsis 22, capítulo 22, de los versículos 10 al 12, dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Gloria al Señor. Pero queda tiempo, si se dan cuenta. Todavía tenemos tiempo. Ni el día ni la hora nadie la sabe. En cualquier momento va a sonar la trompeta, pero todavía queda tiempo. Así que, como dijimos ahora, si Dios nos abre una puerta, y estamos seguros de que si Dios la abrió nadie nos la va a cerrar, vamos, llevemos, hagamos, salgamos. ¿Qué más puedo decir? Salgamos de nuestra zona de confort y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Aleluya. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a terminar esta parte. Gloria al Señor. Dios nos hace un llamamiento. Y tenemos que ser conscientes de estas cosas que estamos hablando esta mañana para constituirnos en esa iglesia de Filadelfia, para ver si de verdad somos esa iglesia de avivamiento, si somos esa iglesia que va a ser levantada. Debemos serlo. A Dios que nos ayude a hacer eso.
Amén. Todavía queda tiempo. Y quiero hacer para terminar un ejercicio con ustedes. Yo sé que estamos en las redes y estamos en televisión y todo eso. Y en televisión, lo dijeron muchos pastores, ¿verdad? Cuando un tiempo se pierde es como un bache. Y no puede haber baches en televisión. Pero voy a hacer un bache en este momento. Y explique, bueno, les voy a explicar, atiéndanme. Vamos a hacer un bache en televisión, vamos a hacer un bache en la radio, vamos a hacer un bache en el tiempo para razonar un poco a nuestro interior. Por eso les digo que vamos a hacer este ejercicio, para que me lo entiendan, de ver qué es lo que pasa en un minuto. Porque todavía hay tiempo, como les digo. Y antes de que venga todo eso, un minuto antes de que suene la trompeta, una vida puede ser salvada. Amén. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hay mucha gente que dijo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas y todo eso, ¿se acuerdan? Por un minuto perdió el tren. Y por haber perdido el tren que pasaba justamente por debajo de los edificios, salvó la vida. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Amén. Y se acostumbra por ahí decir, vamos a hacer un minuto de silencio y vamos a recordar a los que murieron, etcétera, etcétera, para dar un homenaje póstumo a alguien. Un homenaje, ¿verdad? Pero un minuto, 60 segundos, puede ser suficiente. Así que les voy a pedir, y a los que nos siguen también y los que nos ven, vamos a hacer un minuto. Vamos a calcular en el cronómetro, si me ayuda la sierva. Vamos a calcular un minuto. Y usted en ese minuto haga silencio. Vamos a hacer un silencio así, ¡guau!, como dice el cielo, ¿verdad? Que hubo un minuto por media hora. Dice, no va a ser así, obviamente, aquí. Pero vamos a hacer un minutito de silencio. Y en ese minuto de silencio usted piense en todo lo que hemos hablado ahora. Amén. Así que cuando lo diga, 1, 2, 3. Gloria al Señor. Oiga, qué minuto más largo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora piensen, un minuto largo, ¿verdad? Muchas cosas se pudieron hacer en ese minuto. Yo vi gente que se durmió y se levantó. Algunos salieron en el espíritu y volvieron. En un minuto se puede hacer muchas cosas. Mis amados, todavía hay tiempo. Por eso que no sé si lo vieron en las redes, cuando alguna vez puse alguna cosa, dice 1 minuto antes del fin. Y eso es lo que tenemos. 1 minuto antes del fin. Y en ese último minuto podemos salvar un alma, como decía. En ese último minuto podemos volver al Señor. En ese último minuto podemos recapacitar de nuestras obras. En ese último minuto podemos reflexionar sobre todo lo que hemos hablado este día. Y en ese último minuto prepararnos para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él. Amén. Aún hay tiempo. Y en 1 minuto se pueden hacer muchas cosas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.